Hola amigos de YouTube, en el día de hoy les traigo un vídeo, en el cual les enseñaré dos cosas a mi parecer muy importantes. En la primera les enseñaré a cómo quitar esa molesta y desagradable publicidad, que está en las páginas donde navegamos o simplemente, cuando se abren solas esas molestas pestañas o ventanas con publicidad. Esto es algo que en verdad es muy molesto, pero afortunadamente todo tiene solución. Y la segunda es un poco más fácil pero no menos importante. En esta les enseñaré a cómo personalizar el fondo de sus Googles, lo cual le da otra cara, u otro aspecto a sus navegadores. Espero que les sirva y que sea de gran utilidad para todos ustedes. Y para ya no ser demasiado extenso en el diálogo, comencemos. Lo primero que haremos es abrir nuestro navegador, en mi caso es Google. Antes de comenzar voy a ir a YouTube para que vean que en realidad hay publicidad, en mi computadora, para así hacer cada paso con ustedes sin que se pierdan de nada. Como pueden ver aquí estoy señalando un anuncio publicitario. Lo que quiere decir que hay publicidad probablemente en todas las páginas, entonces nuestro siguiente paso será descargar un programa que no demorará más de 3 minutos, y no hay necesidad de instalarlo, pues el mismo se instalará automáticamente. Además de esto es muy bueno y eficaz. Teniendo esto en cuenta, abriremos otra ventana o pestaña y entraremos acá donde dice Chrome Web Store. Una vez ya estemos adentro del programa, copiaremos AdBlock. Para los que no saben cómo entrar porque simplemente no les aparece la ventanita donde dice Chrome Web Store, yo les dejaré el link del AdBlock. Como pueden ver aparecen estos tres resultados de AdBlock. Iremos al primero, le damos en esta parte donde dice gratis, y esperaremos a que se descargue el AdBlock. Cuando el AdBlock esté descargado nos aparecerá un icono en esta partecita en el cual nos avisará que ya se instaló. Aunque ya se haya descargado el primero, yo descargaré los tres. Lo hago porque me acostumbré a tenerlos todos, pero no es obligatorio, pues con uno solo puede que esté bien. Esperaremos a que se descarguen los dos que faltan. Bueno, como ya los descargamos iremos a YouTube. Como pueden ver todavía está la publicidad. En este caso lo que haremos es salirnos del YouTube y volveremos a entrar. O sea que lo reiniciaremos para que dé el resultado que queremos. Una vez hayamos vuelto a entrar podremos observar que ya se ha ido la publicidad. Pero para estar más seguros buscaremos cualquier cosa. Vaya, pero qué aburrido estoy, mejor me voy a caminar a la playa ya que no he ido. Bueno, como pueden ver no hay publicidad de ningún tipo. Y no les aparecerá ni en esta ni en ninguna otra página. Esto quiere decir que ya quedó listo nuestro primer punto. Pero ahora iremos al segundo punto. En este iremos nuevamente a Chrome Web Store, y en esta ocasión iremos donde dice temas. Como pueden ver nos arrojó estos resultados que en verdad son muchos y muy bonitos. Miraremos el que más nos llame la atención. Cuando ya hayamos elegido el fondo que queremos, sencillamente solo lo señalamos, y le daremos donde dice gratis. Esperaremos un momento para que se descargue. Una vez ya se haya descargado nos aparecerá en la parte de arriba la palabra deshacer. Pero no le daremos ahí sino que iremos a la X y lo quitaremos. Y sencillamente abrimos otra pestaña para que podamos ver si en verdad quedó instalado el tema. De ser así habremos acabado, pero si por el contrario no se instaló pues nuevamente repetiremos el proceso de descarga de nuestro tema. En mi caso el tema que quise descargar se instaló satisfactoriamente. Por lo cual estoy listo y he acabado. Bueno, eso fue lo que quería compartirles. Espero que haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Si en verdad te ayudé, por favor dale me gusta y suscríbete. Bueno, pues no siendo más, me despido. Hasta la próxima.